Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga enormemente. Quiero compartir la clase de hoy e ir a la lección que nos corresponde estudiar en esta oportunidad. Y espero puedan comprender si acaso apagamos nuestra cámara principal, la cámara, porque este dispositivo suele desconectar su cámara. Así que, mientras tanto, vamos a iniciar. Bienvenidos a la lección número 3 del libro de Apocalipsis. Es un estudio del libro, un estudio resumido evidentemente, pero queremos tratar algunos temas de sumo interés en cada uno de los capítulos. Vamos a admitir a nuestra hermana que está en sala esperando. Mientras tanto, bienvenidos a la lección de Apocalipsis. Esta es la tercera sesión. Hemos preparado material al respecto y vamos a comenzar con la revelación, que es la parte profética. Desde que nosotros leemos el capítulo 1, versículo 1, nosotros vamos al texto de San Juan en Apocalipsis y dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La palabra suceder pronto es una expresión propia de una frase en griego que significa algo que ha de suceder de inmediato, de inmediato. Por lo tanto, la revelación trae consigo un mensaje que debe evidenciarse y debe cumplirse prontamente. Además, el texto bíblico señala que el ángel ha sido el precursor para que el mensaje llegue hasta el siervo Juan. Luego afirma el testimonio de la palabra dada y usa en la primera expresión, de hecho la primera palabra propiamente dicha, es la palabra revelación, la revelación, de ahí el nombre del libro. El libro se muestra como un mensaje revelador, nuevo y trascendental, y Apocalipsis se traduce por descubrir, develar o quitar el velo. Esta palabra se usaba muchísimo cuando se iba a presentar en algún lugar, algún edificio, una infraestructura nueva, y se ponía una especie de tela, una especie de, a veces vitela, a veces tela sencilla, y esta se ponía sobre el monumento, y este monumento, una vez que iba a ser develado, una vez que iba a ser descubierto, esto era una revelación. De alguna forma, la revelación trae consigo una figura, porque evidentemente se logra entender que lo que se va a revelar es o un edificio, o una construcción, o un monumento, y lo que no se sabe con exactitud es lo que está detrás. En el primer capítulo, si hay una palabra que nosotros podemos sintetizar, es que en el primer capítulo se habla acerca de la autoridad de Jesucristo sobre su pueblo, sobre la iglesia. Él está dentro de la iglesia. He querido hacer una reflexión del capítulo 1, un poquito más práctica, más sencilla. Y el capítulo 1, del verso 1 al 3, hace una presentación de la revelación. Se destaca la autoridad del mensaje. También se pretende identificar al apóstol Juan desde el principio. Coincide con la referencia del testimonio válido de la profecía y define bienaventurado al que lee, o sea, el que recibe la carta, las cartas a las iglesias, y los que oyen, o sea, los lectores generales, los que oyen la palabra que se lee en público y guardan, obviamente, a toda la al cristianismo en general, se le define como los que guardan, los obedientes, porque el tiempo está cerca. Los obedientes van a guardar las palabras de esta profecía, por lo tanto, debemos conservar la pureza, la firmeza espiritual y sobre todo la fuerza para poder mantener la fe, para poder mantener ese valor espiritual en medio de los embates que implique ser cristiano en esa época. Luego reafirma en el verso 3, porque el tiempo está cerca. Primero dice en el verso 1 las cosas que deben suceder pronto y número 2, porque el tiempo está cerca. Este tipo de
frases en el texto, no son las únicas, pero son las primeras, pueden dar a entender claramente que el texto está de alguna manera vinculado a los acontecimientos dados en el siglo I. No así como lo referíamos en la semana pasada, la perspectiva futurista, que afirma que solo se debe entender el futuro y no el presente. Entonces, al ver este tipo de mensajes, claramente el texto está tratando temas que están relacionados con la iglesia del Nuevo Testamento. Del verso 4 al verso 8, hay una salutación general a las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hace una reflexión sobre nuestro Señor Jesucristo y él saluda dando gracia y paz y se refleja como el que era, el que es y el que ha de venir. Y esta expresión es muy típica cuando Dios se mostró a Moisés y se presentó como el que era, el que es. De hecho, en hebreo la palabra yo soy se traduce por haya. Y haya se refiere a yo vivo, yo no dependo de nada para coexistir, por lo tanto soy la esencia de lo que implica la vida. Por eso él es el que era desde el principio, el que es en la eternidad y el que ha de venir, refiriéndose a la segunda venida. Luego hace una alusión acerca de los 7 espíritus que están delante del trono. Este mismo pasaje tiene un vínculo estrecho con Apocalipsis 4:5, donde habla acerca de los 7 espíritus de Dios. Estos 7 espíritus que están delante del trono y que en el 4:5 de Apocalipsis refiere a los 7 espíritus de Dios, muchos estudiosos lo han vinculado con la profecía de Isaías 11:2, cuando habla acerca del Espíritu de Jehová. Y el Espíritu de Jehová se expresa a través del Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo y Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento, Espíritu de temor. Algunos hacen referencia a esto como una alusión directa a los espíritus, pero cuando se refiere a los espíritus o a los 7 espíritus, no está dando a entender que Dios tiene un montón de espíritus dentro de sí, sino más bien la expresión plena y perfecta de el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Entonces, esta experiencia del 7 es algo que habíamos presagiado en la lección anterior y habíamos dicho que es necesario entender lo que implica el número 7 en el texto bíblico. Seguimos, vamos a seguir avanzando un poco y del 4 al 8 se hacen alusión directa a Jesucristo, que Él es el Todopoderoso y Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Luego, recuerden ustedes la expresión el Todopoderoso, la palabra todopoderoso, para que entremos en materia, hace una alusión a la antigua palabra Shaddai. Shaddai. La palabra Shaddai es una palabra que se usa mucho en el cristianismo moderno y Shaddai se refería al Dios de las montañas, es decir, el que está en las alturas, el que llega a lugares donde nadie llega. Entonces, da una idea de un Dios inmanente. No es solamente un Dios trascendente. Cuando nos referimos a Dios trascendente, nos referimos a que Dios está arriba y nosotros abajo. Entonces nosotros invocamos al Padre que está arriba. Pero cuando hablamos de un Dios inmanente, hablando de Jesús, hablando del Shaddai, hablando del Todopoderoso, damos a entender o nos referimos a un Dios pleno que está en todo lugar, que está que tiene todo poder y que tiene toda la capacidad. Esto es plenitud, esto es autoridad, esto es poder. 1:9 al 20 habla de la primera visión del texto y a eso nos remite la siguiente pregunta. ¿Qué es una visión? Todo el Apocalipsis contiene visiones simbólicas. Juan es llamado el vidente del Nuevo Testamento.
La palabra visión aparece 54 veces. Las visiones y simbologías realmente nos ayudan y nos facilitan el camino del mensaje. Pero hoy hay muchos que confunden y dificultan, y realmente tenemos muchos contenidos en el Apocalipsis que son bien difíciles de descifrar. Por tanto, iremos con paciencia. La visión es una forma de expresar una profunda experiencia de fe. La visión de Jesucristo se refiere a Jesús resucitado. Jesucristo está vivo, Él es la autoridad, Él tiene el control de todo lo que pasa en el mundo material. En otras palabras, la iglesia no está sola. Tiene a Jesús, que es su líder, tiene a Jesús, que es su salvador, y tiene a Jesús, que vendrá por su pueblo. Entonces, esto da a entender que la visión tiene un gran contexto, tiene un gran contenido, donde la salvación es la esencia. La salvación de la iglesia es el corazón del texto. El 1:9 habla acerca de Juan cuando está exiliado en Patmos a causa de la predicación, a causa del testimonio de Jesucristo. El día de esta visión, para ubicarnos un poquito más perfectamente dónde estaba, cuándo estaba, más o menos Juan se ubica en el año 96 escribiendo el Apocalipsis. Él está en la isla de Patmos y se ubica allí el día del Señor. La palabra te kiriake gemera se refiere a el día del Señor. Cuando se refiere al día del Señor, algunos lo han asociado con el Gemera Curiou. El Gemera Curiou es el día que Jesús vendrá por segunda vez a juzgar. Pero aquí, te kiriake gemera se refiere a el día del Señor, o sea, el primer día de la semana. El Hijo del Hombre es presentado perfectamente como Jesucristo, dando a entender que de aquel que se habló en el Nuevo Testamento es el Hijo del Hombre. Recuerden que Jesús es el Hijo del Hombre, y una vez escuchaba una explicación sobre lo que implica el Hijo del Hombre. Es una implicación de autoridad, de una experiencia particular. Por ejemplo, cuando se refería a una persona cuyo padre tenía una autoridad, el hijo de, con tal reputación, con tal trabajo. Entonces Jesús, por ejemplo, Jesús era hijo del carpintero, pero también es el hijo del hombre. En otras palabras, es Dios hecho hombre. Él se pasea entre los candeleros y él está en el centro de los candeleros, como vimos en la imagen de la portada, de la miniatura. Los 7 candeleros se refiere a la iglesia. Los candeleros por primera vez aparecen allá en el Antiguo Testamento en el libro de Éxodo, después del capítulo 32. Cuando leí por primera vez los candeleros, yo nunca tuve una imagen en ese tiempo sobre los candeleros hasta mucho tiempo después. Pero me llamó mucho la atención porque yo hacía un gráfico particular de cómo aparecen los candeleros en el texto de Éxodo, cómo se revelan. Luego, cuando vi, noté que mi dibujo no era exactamente como se veía en otras gráficas. Sin embargo, tenía algún tipo de relación, algún tipo de vínculo. Algo interesante de los candeleros es que los candeleros representan la presencia de Dios. Los candeleros son luz, por lo tanto representan la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, la presencia de Dios dentro del pueblo. En otras palabras, una iglesia que tiene el candelero encendido es una iglesia viva, una iglesia enérgica, una iglesia que está activa. Pero una iglesia donde el Espíritu de Dios no mora, entonces hay rebeldía, hay contradicción, hay quejas, hay problemas, no hay una vida espiritual presente. Entonces, los 7 candeleros son las 7 iglesias, y en el centro de las iglesias está Cristo Jesús. Vestido de blanco, o sea, pureza, una apariencia sacerdotal, cinturón de oro, es decir, es un rey, es una persona cuya autoridad es notable, cabellera blanca, dando a entender juicio, autoridad, madurez.
ojos de fuego, es decir, tiene la capacidad de analizar el cuerpo, al ser humano, al cuerpo de la iglesia. Puede ver el corazón del hombre. Es penetrante, viene a juzgar. Pies de bronce, poder, solidez, brillo. Voz de estruendo como de muchas aguas, es decir, autoridad, poder. Eso es notable. La clave aparece en el verso 20 y en el verso 20 se señala que Jesucristo, que es el Hijo del Hombre, aparece aquí con toda la autoridad y tiene en su mano derecha las estrellas. Él es el primero y el último, o sea, el alfa y el omega. Para poder entender el alfa y omega, podemos ver el calendario o más bien el alfabeto griego, que tiene una simbología muy parecida a la que aparece acá, con un alfa y con una omega. Acá no tenemos ninguna omega, pero implica alfa y omega un conjunto de símbolos que tienen significados. De hecho, la palabra arge inicia con alfa, es el principio. Entonces, el concepto de alfa y omega es el concepto de lo creado, lo que inicia y lo que termina, lo que comienza y lo que finaliza, el principio y el fin. Entonces, todas las letras del alfabeto van a tener nada más un significado mínimo, porque el alfabeto que va desde alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, beta, iota, kappa, lambda, mini, si, omicron, pi, rho, sigma, tau, phi, psi y omega representan el inicio de la vida y el final de ella. Pero Jesús es el principio y el fin porque él no tiene ni inicio ni tiene fin. Luego Jesús aparece entre los candeleros y estas candeleros son las 7 iglesias. Esa es la interpretación automática que hace el texto. Las 7 iglesias del Apocalipsis, estas las mencionamos la semana pasada, que están en la actual Turquía. Tenemos una representación simbólica de lo que el historicismo representa el periodo histórico, según la interpretación historicista. No necesariamente esto es válido en la aplicación directa del texto, dado que esto trata de forzar de que cada una de estas narraciones de cada carta son como un periodo de tiempo. Y realmente en el texto se refiere a momentos que vivió la iglesia, a tribulaciones personales, a situaciones específicas. Aquí los vamos a ver con más detalle. El mensaje a Éfeso aparece del capítulo 2, versículo 1 al 7. Y yo quise señalar aspectos un poquito más delicados, como el versículo 1 en adelante. Algo que quiero señalar de la iglesia de Éfeso es que la iglesia de Éfeso fue establecida a los primeros años de la evangelización cristiana del siglo I. Es decir, que la iglesia de Éfeso es una iglesia que muy joven conoció el mensaje del evangelio. Algo intrigante, a mí sí que me parece sorprendente, es que cuando ustedes van a Efesios, se dan cuenta de cómo Pablo habla de la iglesia y de su amor. Habla de cómo era la iglesia de Éfeso. Entonces, en el capítulo 1, versículo 15 de la carta a los Efesios, dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos. Hermanos, cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, hablamos de una iglesia amorosa, de una iglesia resistente, de una iglesia solidaria, de una iglesia apasionada por servir a Dios. Pero cuando pasamos del año 50, del año 60, cuando se escribe esta carta, la carta de Éfeso, que es una epístola de la prisión, rondará a la mitad del siglo primero, después del año 50, 58, 60, algunos la fechan en el 64, Colosas la fechan en el 61 después de Cristo. Entonces, si Pablo escribe esta carta en el 64 y luego en el 96 se habla de la iglesia de Éfeso 30 años más tarde, o sea, 3 décadas después, la iglesia en 30 años había perdido su primer amor. Eso le costó a la iglesia de Éfeso la pérdida de su amor a Dios. Tiene algo contra ti. Dios tiene algo contra ti. ¿Sabe qué significa conozco tus obras? Aquí a Jesús se le va a dar a cada iglesia
una referencia directa. El que tiene las 7 estrellas, en otras palabras, el que tiene a los ministros en su mano, que tiene la autoridad en su mano. Él es el dueño de las iglesias. No somos los líderes los dueños de las iglesias. No somos los ministros los dueños de la iglesia. Es Jesús y él tiene la autoridad sobre los líderes. A veces los líderes pueden ser intransigentes. A veces nosotros los líderes nos equivocamos. A veces decimos cosas, herimos a la iglesia. El que tiene la autoridad suprema es Cristo, no somos nosotros. De hecho, no es la iglesia que tiene la autoridad sobre la gente. Es Jesús que tiene la autoridad sobre la gente. Porque la iglesia no es, yo estaba dando un estudio esta semana acerca de lo que la iglesia no es. Yo le decía a la iglesia no es el camino. La iglesia no es la verdad. La iglesia no es la vida. La iglesia no es la salvación. La iglesia no es la que compró por su sangre a la gente. La iglesia sí es el único medio o la barca que lleva las almas hacia la salvación. Por lo tanto, debemos saber quién es la autoridad y la autoridad es Cristo nuestro Señor. Él tiene a las estrellas en su diestra, en su mano. Luego, anda entre los candeleros, anda entre las iglesias. Señala aquí una palabra que va a ser muy común, va a ser muy recurrente, que dice, yo conozco tus obras. Es decir, yo sé quién eres, sé dónde estás, sé en qué pasos andas, sé qué piensas, sé qué consideras correcto, sé en qué estás mal, sé todo de ti. Es como una radiografía, es como un sonograma, es como un examen, es una evaluación. Conozco tus obras. Una vez un niño llegó ante su papá y escondiendo su mano le dijo a papá, papá, ¿qué tengo en mi mano? Yo sé lo que tienes en tu mano. Sé qué juguete tienes. Te vi. Yo te vi. ¿Qué habías hecho? Recuerdo la historia de una niña que había visto a su hermanito matar un pato y este niño escondió el pato muerto en el lago cerca de su casa. La abuelita miró todo, pero la niña, que era hermanita de ese niño, la hermanita mayor, le dijo a su hermanito que debía lavarle todas las cosas de ella, tenía que hacer sus deberes para que ella no confesara lo que vio cuando el niño con una piedra, por error, mató al pato. La abuelita, cuando miró toda esa situación, llamó a los niños y le dijo al niño, dime, ¿qué pasó con el pato? Abuelita, ¿qué es lo que estás diciendo? Yo conozco lo que has hecho, sé lo que has hecho, le dijo la abuelita. Ese niño, una vez que supo que la abuelita sabía toda la información de la muerte del patito, entonces el niño le confesó su error a su abuelita. Pero la abuelita le perdonó y dijo que nada de lo que él hacía iba a ser desconocido por ella, que confesara todo lo que él había hecho. Algo curioso es que el Señor no necesita preguntarnos, porque Él conoce nuestras obras. Él sabe lo que somos, sabe nuestros pasos. Por lo tanto, sabe el trabajo de la iglesia, sabe lo que hace usted, sabe lo que hace cada uno de nuestros hermanos en la iglesia, y entonces Él conoce nuestras obras. Algo intrigante que aparece aquí son 3 frases. Número 1, has probado a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. En otras palabras, la iglesia era lo suficientemente madura para advertir que el movimiento judaizante, el gnosticismo que estaban merodeando la iglesia de Éfeso, no eran lo suficientemente fuertes como para poder romper y permear a la iglesia. Eso era algo positivo. También era positivo que aborrecía a los nicolaitas. Los nicolaitas eran una corriente filosófica de un gran compromiso de inmoralidad. Luego lo vamos a desarrollar en otra carta. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. No dice del fruto, dice del árbol, dando a entender que esta reflexión nos lleva al Génesis, o sea, al paraíso. Entonces significa que la salvación será un paraíso espiritual, será un lugar realmente increíble. Y el comer del árbol de la vida no es comer literalmente, significa estar en el paraíso en sí, o sea, vivir en el paraíso. Es realmente reconfortante saber que después de duras pruebas seremos premiados con la vida eterna, con el árbol de la vida, con la presencia en el paraíso.
Luego vamos a otra de las cartas y es la iglesia, el mensaje de Esmirna. El primero y el postrero es el que vive, o sea, el que es, el que era, el que ha de venir, el que es dueño del tiempo y de la vida, es Cristo Jesús. Eres pobre materialmente, pero eres rico espiritualmente. Tú eres pobre, pero realmente eres rico espiritual. Realmente esto nos debe hacer a nosotros un eco importante, dado que la riqueza material no necesariamente es una grandeza en el reino. Ser pobre, pero ser rico implica una paradoja. Somos pobres materialmente, pero ricos espiritualmente. Son acusados injustamente por la sinagoga de Satanás. Es decir, que al parecer dentro de la región de Esmirna habían lugares inmorales donde realmente se practicaba una enseñanza anómala. Sinagoga de Satanás es como una especie de iglesia del diablo, dando a entender que habían personas inmorales que estaban viviendo en la Esmirna, que estaban dañando la iglesia. Y su inmoralidad lo que hacía era opacar la buena imagen de la iglesia en Esmirna, pero la iglesia en Esmirna fue blasfemada, fue acusada con blasfemia, fue también mostrada como una iglesia que estaba en contra de la verdadera voluntad de Dios, pero en la prueba salió avante, salió con buenos términos, salió en excelente condición. Luego se le refiere como una iglesia que debe ser fiel, que debe permanecer firme, y yo te daré la corona de la vida, una corona celestial, en contraposición con la corona terrenal, la corona corruptible de los juegos de Atenas, los juegos ítmicos, que eran juegos cuya ganancia era una corona corruptible, una corona terrenal que se dañaba, que se contaminaba, que se podría. Pero la corona de la vida es realmente imperecedera. No sufrirán pero al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte, es decir, que no será condenado, sino que será eh, llevado a la presencia santa de nuestro Dios con la salvación. Es decir, es como el galardón prometido. El mensaje a Pérgamo es un mensaje en el que Jesús aparece con la espada aguda de dos filos, es decir, la palabra de Dios. Y la palabra está en su boca porque la palabra es justicia, es juicio y vendrá para dar retribución a cada uno según sus obras. También acá se señala que Pérgamo era un lugar donde había mucha prostitución, había mucho engaño, mucha idolatría, pero la iglesia estaba en un lugar donde Satanás tiene su trono. Además, la iglesia, aparte de batallar en un contexto de enorme peligro, la iglesia también había sufrido la pérdida o más bien, había tenido allí, dentro de la iglesia, a Antipas. Oiga usted la referencia de Antipas, aparece en el versículo 13, 2:13. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel. Fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Es decir, Antipas era un cristiano fiel, un discípulo de Pérgamo que realmente valoró la fidelidad, algo que le costó la vida y lo llevó a la muerte. Además, tienes a los que retienen la doctrina de Balaán, es decir, permite. La iglesia de Pérgamo era muy permisiva. La iglesia de Pérgamo permitía muchas cosas. Y una de las cosas que permitía era la idolatría y la inmoralidad. También aprobaba la presencia de los nicolaitas, que eran gente falta en valores morales, libre desahogo de las pasiones terrenales y tenía mucho desorden sexual. De tal manera que la iglesia de Pérgamo estaba rayando en la inmoralidad y permitiendo la inmoralidad. Esto realmente le hacía estar lejos de la presencia de nuestro Dios. Por lo tanto, esa es la reprensión que se le hace. Se le dice que se arrepienta, si no vendré a ti,
pronto y te quitaré, pelearé contra ti con la espada de mi boca, es decir, con el juicio. Luego, la promesa para ellos, la promesa para Pérgamo es: al que venciere, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo. Es decir, en esta presentación de prueba y también de promesa, se le define que al que venciere se le dará el maná escondido, dando a entender la presencia del alimento espiritual. Este alimento que nutrió tanto a los judíos y que prevaleció con una simbología perfecta en una vasija que contenía maná en el Sacto Sactorum, en el lugar santísimo, ahora estará en el cielo porque se dará el maná escondido, es decir, se bendecirá con la salvación eterna a aquellos. Es como un alimento espiritual y se le dará una piedrecita blanca. La piedrecita blanca puede hacer una referencia automática a muchos de los aspectos de la cultura romana. Una de ellas era la invitación que se hacía a través de una piedrecita blanca con el nombre escrito de la persona. Esa era una invitación. Por otro lado, también podía ser considerado como una especie de carta de libertad. Una persona que estaba esclavizado, que estaba presa, una vez que salía, se le entregaba una piedrecita blanca y esa piedrecita tenía un nombre de libertad. También, cuando se iba a juicio, se llevaba a la persona y si el juez determinaba que la persona iba a ser libre, entonces se le entregaba una piedrecita dando a entender que la persona era libre en un juicio. En este caso, cuando hablamos de un nombre nuevo, la piedrecita, estamos hablando de la salvación, porque la persona ya no vivirá más en el pasado, sino que su perfeccionamiento en la vida espiritual le ha permitido ganarse un nombre nuevo, un nombre de una persona restaurada, regenerada, transformada, una persona nueva. Realmente se refiere a la gracia, una persona que ha cambiado totalmente. Luego tenemos el mensaje a Tiatira. En el mensaje a Tiatira, Jesús aparece con ojos de fuego y aparece también con los pies semejantes al bronce bruñido. También se le dice a la iglesia, se le reconoce, se le exalta por su amor, fe, servicio, paciencia. Algo curioso de Tiatira es que es una iglesia pequeña. Tiatira era un pueblo pequeño. En la actualidad, Tiatira es de las pocas ciudades que no tiene ni rastros de lo que fue. Tiatira no existe en la actualidad. Solo se sabe que hay algunas piedras. Si una persona hace un viaje en la actualidad a las 7 iglesias, con un costo aproximado de $4,500 o $5,000, puede visitar las 7 iglesias, a excepción de Tiatira. De hecho, hasta donde yo conozco, hasta donde sé, los viajes llegan van a cada una de las ciudades a excepción de Tiatira, dado que en Tiatira no hay nada, solo piedras, solo escombros. A la iglesia se le advierte que debe cuidar su moralidad, dado que tolera a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta Jezabel puede referirse a una hermana carnal. Hermanos, cuando hablamos de esta presencia maligna en la iglesia, no puedo yo negar que la iglesia siempre ha estado bajo la óptica del maligno. Y hay personas seductoras, tanto hombres como mujeres, que dañan al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, se destaca que esta mujer realmente es una adúltera, es una mujer pagana, es una mujer carnal, y hace alusión a la Jezabel de la Biblia, aquella que murió destruida, fracturado sus huesos por un carruaje, porque realmente era una mujer malvada. Cayó del carruaje, le pasaron una multitud, le pasó un carruaje,
le golpearon, murió, y la carne de esta mujer hasta sus huesos fueron roídos por los perros. Fue realmente una muerte terrible la de la Jezabel del Antiguo Testamento, y la de esta Jezabel del Nuevo Testamento realmente no es distinto. Y creo, según su referencia, que su muerte realmente no fue la mejor, no fue favorable. Por lo tanto, a la iglesia se le advierte a que no se deje llevar por las profundidades de Satanás. Verso 24. Pero vosotros a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Es decir, que solamente le advierte a los inmorales, a los paganos, a los malvados, y a los buenos, a los hermanos obedientes, a ellos no les pone mayor reprimenda. Pero los que retienen la palabra, reténganlo hasta que yo venga, es decir, hasta la segunda venida, es decir, hasta la muerte de ellos. Al que venciere y guarda mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, haciendo referencia a que la iglesia será rey y sacerdote. La iglesia, los cristianos, serán reyes y sacerdotes, y quien rige con vara de hierro es nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto están junto a él. Y le daré la estrella de la mañana, es decir, una estrella que será referida luego en el capítulo último de Apocalipsis, y es una referencia de la presencia del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. En otras palabras, entiéndanlo por favor. El que entiende va a percibir el mensaje. El mensaje a Sardis es el mensaje acerca de Jesús, que tiene los 7 espíritus de los cuales hablamos al principio. Y lo interesante es lo que aparece en el verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Es decir, una de las características de la iglesia de Sardis es que era una iglesia que tenía muchos lugares en los cuales la gente le gustaba muchísimo visitar, y obviamente buscaban buscaban ropas, eh, pero como en ese lugar había mucha tierra, mucho polvo, mucho lodo, entonces los vestuarios de la gente solía ser ensuciado con facilidad, se ensuciaba constantemente. La promesa es que su vida espiritual sea limpia y su ropa espiritual sea realmente pura. Por lo tanto, se le vestirá con vestiduras blancas y su nombre será inscrito en el libro de la vida. Luego confesaré su nombre delante de mi Padre, dando a entender que aquel que le niegue, dando una referencia a aquellos que negaron en Sardis a Jesús, estos no tendrán la opción de ser salvos. Sin embargo, aquellos que no nieguen, a los que me confiesen delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Luego el mensaje a la iglesia en Filadelfia, la palabra Filadelfia se refiere a, el nombre es Filos y Delfos, o sea, amor de hermanos, un amor hermanable. El que tiene la llave de David, dando una referencia acerca de una llave que abre todo lo que está a su paso, y que cuando es abierto por la llave de David, nada lo puede cerrar, y viceversa, cuando es cerrado por la llave de David, nada lo puede abrir. La iglesia de Filadelfia es una iglesia que recibe el mensaje, también conoce sus obras son obras que deben ser corregidas. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, parecido a lo que pasó en Éfeso, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y conozcan y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, es decir, la tribulación.
He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cuál es la promesa? Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Es decir, esta es una reflexión sobre la salvación, solo que aquí se usa mucho este pasaje para dar a entender el milenio de la presencia de Jesús en la tierra sobre 1000 años, más o menos unos 1000 años, y que va a descender la nueva Jerusalén. Obviamente, esto lo vamos a explicar con mayor detenimiento en el capítulo 21. Sin embargo, aquí es interesante cómo se le da la oportunidad a la iglesia de Filadelfia a llegar a la presencia de nuestro Dios, a la presencia de nuestro Padre Celestial. El mensaje a la iglesia de la Odisea es la última carta, Apocalipsis 3:14 en adelante, y me interesa que nosotros hagamos una reflexión sobre el capítulo 3 de esta carta, en el versículo 14, verso 15, verso 14 y 15, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, o sea, el así sea, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Oiga bien, no eres frío, sicros, no eres caliente, cestos. Como eres, eres claros, eres claros. ¿Por qué se hace referencia? Ojalá fueras sicros, ojalá fueses cestos, pero eres claros. Esto es interesante porque en el texto las tres palabras tienen un adjetivo calificativo donde frío o caliente son los dos polos opuestos. De hecho, dice, ojalá fuese frío o caliente. En otras palabras, me gustaría que fuera frío, me gustaría que fueras caliente, pero no eres ni frío ni eres caliente. Yo solo me imagino, y esto es como un anticipo de lo que vamos a explicar, yo no me imagino un café tibio. No me lo imagino. No me gusta. No me gusta. Tampoco me imagino una soda tibia. Tampoco me gusta. Lo que es frío, se toma frío. Lo que es caliente, se toma caliente. Y es precisamente esto es lo que queremos referir. Lo que es interesante de la Odisea es que en Asia habían dos ciudades vecinas muy cercanas y eran dos pueblos. Uno de ellos era Herápolis y el otro era Colosas. La Odisea estaba en el medio. Herápolis estaba un poco más bajo, Colosas un poco más alto. La zona montañosa que existía aquí, a esto se le llama el valle del río Lico. Este valle estaba comprendido entre Herápolis y Colosa. En el medio de este valle había una llanura llamada la Odisea. Herápolis estaba en lo alto y Colosas también. En la parte más baja estaba la Odisea. Entonces los viajeros, cuando pasaban a la Odisea, obviamente querían tomar agua. Cuando tomaban el agua de la Odisea, sentían que el agua era realmente terrible, era detestable. De hecho, el agua no era el agua local, era un agua terrible porque tenía sedimento, era agua pesada, era un agua fea, realmente desagradable. Algunos historiadores hacen referencia de que las personas que pasaban en la Odisea no tomaban agua de la Odisea, preferían cargar su propia agua, porque el agua de ellos les daba vómito, les daba ganas de vomitar. Lo curioso del caso es que Herápolis, había iglesia en Herápolis y había iglesia en Colosa. Y la iglesia en Colosa tenía la gran bendición de tener agua fresca de los manantiales, del agua montañosa, de las montañas. Entonces, lo que hacían era crear acueductos para poder llevar el agua fresca de Colosa hasta la Odisea. Lamentablemente el agua, al descender tanto y tan lentamente, lamentablemente el agua perdía su frescura y cuando llegaba a la Odisea llegaba tibia. Entonces Colosa se caracterizó por tener agua fresca,
la Odisea por tener agua terrible y Herápolis, por el contrario, tener agua caliente. En Herápolis habían termales donde la gente pasaba como un balneario y aprovechaba para poder disfrutar de las aguas cálidas de Herápolis y increíblemente Herápolis tenía esa gran virtud, tenía agua caliente. Colosas tenía el agua fría y Herápolis el agua caliente. Agua termal, agua fresca, pero lamentablemente la Odisea solo tenía agua tibia, agua sin sabor, agua terrible. Entonces, cuando hacemos esta exégesis del texto, debemos entender que ser frío o caliente no es un problema. El problema aquí es no ser ni uno ni otro. El análisis en este punto está ejemplificado, es decir, que geográficamente el punto de la geografía nos da a nosotros un análisis y el análisis es que la iglesia de Colosa y la iglesia de Herápolis eran iglesias activas, eran iglesias vivas, pero la iglesia en Colosa y Herápolis mantenían su fe, pero la iglesia de la Odisea era una iglesia tímida, fría. La reflexión de esto es que la iglesia era una iglesia tibia. Una iglesia tibia es rechazada por Dios. Una iglesia inactiva está adormecida y Dios la va a revelar. El congregarse demuestra nuestro compromiso espiritual. La perseverancia motiva a otros. Somos ejemplo a seguir de otros, especialmente los hermanos más nuevos, los tiernos en la fe. Perseveremos en el llamado de salvación, no desmayemos. Debemos ser una iglesia viva, una iglesia activa, una iglesia que esté siempre vibrante, que esté compartiendo, que no deje de llevar el mensaje. Quiero agradecerles muchísimo por compartir estos primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis. Les he dejado algunas tareas para que ustedes la hagan en casa con mucha calma. Les voy a dar el resto de este mes para que ustedes puedan completarlo en el mes de junio, para que en julio puedan hacer su presentación. Me la envían al Telegram y con gusto voy a hacer la evaluación. Ese será el trabajo de curso.